Hola queridos y apreciados jóvenes, qué alegría una vez más estar acá en su repaso de lección juvenil inverso. Bienvenidos a todos. Estamos muy contentos porque ya hemos llegado al final de esta etapa, este trimestre, y queremos felicitar y agradecer públicamente a todas las personas que nos han estado apoyando, acompañando, compartiendo, dándole me gusta y también comentando los videos que hemos subido en redes sociales. Y hay un comentario muy especial de nuestra hermana y tía Nini Joana Rojas, que nos escribe lo siguiente: muchas gracias por tan bonita reflexión, un saludo muy especial desde Lebrija, Santander. Un fuerte saludo a todos los jóvenes que están allá en Lebrija, Santander. Dios los bendiga y los motivo a que se animen a comprar este folleto inverso y a que le digan a su maestro de escuela sabática que lo empiecen a estudiar porque está muy bueno, muy interesante. Terminamos este trimestre, pero dentro de poco empezaremos uno nuevo con un tema muy especial que ya de eso vamos a hablar un poco más adelante. Gracias una vez más a todos ustedes por compartir siempre estos videos y los motivo a que sigan compartiendo para que este mensaje pueda llegar a muchos más jóvenes y todos podamos aprender sobre la palabra de Dios. Hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros, está nuestra hermana y amiga Ana María. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Feliz de poder estar aquí, como tú dices, ya en el último tema de este inverso. Qué bueno tenerte con nosotros, bienvenida. Gracias. Te hemos visto siempre muy activa ahí en estas redes sociales, comentando, apoyando. Gracias por tu apoyo. Vale. Y entonces este también es un llamado para todos los jóvenes que nos están viendo a que si quieren venir a participar aquí a Inverso con nosotros, a estar conmigo o con cualquier persona más en el que podamos tener este repaso, nos pueden escribir por nuestras redes sociales, por los mensajes internos, y podemos cuadrar para que ustedes también estén aquí, como hoy está Anita con nosotros, que es una líder poderosa juvenil de allá del distrito de Kennedy, y también trabajas con las comunicaciones de la asociación, ¿verdad? Sí, ahí estamos también sacándole el jugo a este folleto que sí, también es buenísimo. Hemos visto que ustedes hacen ese repaso muy sustancioso, muy al punto, y los felicito por eso y los animo a que sigan. Gracias. Bueno, sin más preámbulos, entramos en materia, ¿verdad? Listo. Para esta semana, jóvenes, vamos a estudiar una sección muy interesante de la Biblia. Ya terminamos Santiago, ya terminamos el libro de Santiago. Ahora el folleto nos hace una alusión a una historia, a una metáfora, a una parábola que el Señor mismo se da el título de Yo soy la vid, ¿cierto? Allí en Juan 15, del 1 al 17, se nos relata la historia que Jesús le da a sus discípulos, haciendo esa analogía con que él era una vid verdadera, ¿cierto? Sí. Y entonces el título es La fe que obra. Y yo quiero hacerte una pregunta, Anita. ¿Son las obras realmente importantes? ¿Qué piensas? Yo creo que en el inverso nos pudimos dar cuenta que son importantes, pero no nos salvan. Okay. Y yo creo que ese es el error. Es muy importante lo que tú decías, estamos terminando Santiago y Santiago se ha enfocado mucho en demostrarnos cómo practicar de verdad ese cristianismo, y algo que nos está diciendo es: por favor, no se fíen solo de orar y hacer, porque en realidad no es eso, hay que tener fe. Entonces sí son importantes, pero no nos dan la salvación. O la intención por la que son las obras, o sea, yo no hago algo para quedar bien, para que me vean, para poder tener la salvación, porque es que precisamente en ese día nos da muchos versículos: Efesios 2, 8 al 9, Gálatas 2 al 16, Filipenses 3, 8 al 9, donde se centra en que es que la gracia, la salvación es don de Dios. No hay nada, jóvenes, que ustedes y yo podamos hacer para que podamos obtener, aunque sea una pizca de salvación. No hay nada. Es un regalo que Dios nos da. Exacto. Y cuando nosotros entendemos y experimentamos eso en nuestras vidas, va a producir algo natural, que son las obras. Exactamente, ¿cierto? sí. Entonces, ¿qué te parece si ahora interiorizamos y analizamos las propiedades de las obras? La lección nos nombra como unas respuestas a la pregunta que es muy importante, que es muy singular, que quizás nos la preguntamos muchas veces: ¿para qué sirven las obras? Bueno, ¿para qué las obras, cierto? Entonces, la lección nos da una posible respuesta o tres puntos de vista sobre las propiedades de las obras, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? Bueno, la primera es que son una expresión natural de la fe genuina, y lo primero que nos dice es que la fe lleva a la acción. Y sabes que yo leyendo esto lo relacionaba mucho como cuando uno está enamorado, porque tú estás enamorado y ¿qué pasa? Tú
te nace pues tener detalles, hacer tales cosas, y yo siento que ese es un llamado muy relacionado con nosotros los jóvenes, y es que tenemos que enamorarnos de Dios, aceptarlo a Él, y así por naturalidad y no porque nos obliguemos, sino porque nos nace, vamos a empezar a practicar obras, como tú decías, no con el ánimo de decir, ah, yo soy lo máximo y entonces aquí yo soy el cristiano y doy ejemplo en donde sea y entonces me exalto yo, sino que por esto, llevando a la acción, exalto a Jesús y pues permito que los demás nos vean. Y ahí te comparto algo también a los chicos que espero que hayan estudiado el inverso. Dice, si una creencia se sostiene genuinamente, conduce a la acción de forma natural. Así que este es el primer punto de esas propiedades de las obras. Sí, porque cuando nos ponemos a analizar y digamos que nos encontramos en una situación en la que vemos a unas personas que están en una condición de muchas necesidades, sí, que quizás no tienen la suficiente ropa para poderse abrigar, no la cómoda ni siquiera, sino sí, como para poderse proteger, los vemos con hambre y decirles que les vaya bien, que Dios los bendiga, sí, que Dios les provee. Eso es inútil, la lección nos dice, claro, eso es inútil, de nada sirve, porque cuando yo creo y amo a Dios y experimento diariamente la salvación que Él me da, eso me va a llevar a mí a ver las necesidades de esas personas y hacer lo posible para poderles responder inmediatamente a lo que ellos quieren. No sé, sí, darles dinero, irles a comprar algo, darles mi chaqueta. Esas son las obras, sí, que son una respuesta genuina a lo que Dios nos presenta y quiere que nosotros pues hagamos en nuestra vida cotidiana. La siguiente propiedad de las obras es que también nos da vida abundante. Y aquí la lección nos hace un paralelismo con todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. Porque no solo son las obras, también son los 10 mandamientos, también es ese mensaje que el Señor presentó en el Sermón del Monte. Todo esto son instrucciones que Dios nos da, que son con un fin y un propósito, y es que tengamos vida en abundancia, o sea, que seamos felices, que entendamos que la esencia de la vida no se centra en amontonar cosas, no se centra en querer yo sobresalir hacia los demás, sino al revés, en ser siervo de todos, sí, en que lo que yo tengo, sea lo poco o lo mucho, es para los demás, como tanto para mí como para nuestro beneficio, porque eso lo hablábamos en los temas anteriores. No es malo uno tener comodidad, no es malo siempre y cuando eso no me ciegue de Dios, pero lo que yo tengo, lo poco o lo mucho, es para compartirlo con los demás, es para darlo con los demás, es para todo con el fin de servir. Sí. Y eso a mí me va a producir vida en abundancia, porque ¿de qué me vale tenerlo todo, pero si estoy triste, si estoy vacío? Si el Señor nos ofrece vida en abundancia, y esa vida en abundancia repercute en nuestra vida cuando ayudamos a los demás. Así es, y de hecho en este punto también nos habla de que Dios nos da la opción de escoger, ¿no? Y es un poco eso del libre albedrío, y es que Dios no quiere esclavos, Dios no quiere que actuemos como tú decías, entonces le doy comida a Él porque sé que Dios me está mirando y entonces pues es una obligación, sino porque podemos escoger seguirle, y creo que esa es una recompensa grande porque tenemos gracia, porque Dios nos la ofrece, pero así esas obras, cuando nacen del corazón, también alimentan la fe. Entonces yo creo que es como un ciclo, ¿no? Como buenísimo, que tú das, pero también recibes. Claro que sí. Y qué bonito eso, que somos libres. Sí. Y que Dios quiere que nosotros en esa libertad lo escojamos a Él, así ¿cierto? ¿Cuál es la siguiente propiedad de las obras que nos presenta la lección? Bueno, esta es muy importante, y es que nos dice que somos testigos del mundo. Y me llama mucho la atención que aquí el inverso nos dice, vean, pocas son las personas que van a recibir a Dios por las escrituras, ¿sabes? De forma muy escrita, muy teológica, sí, muy fuerte, más bien se van a fijar en las personas que lo reflejen. Exacto. Y yo creo que ahí recae una responsabilidad enorme sobre cada uno de nosotros, porque cuando le aceptamos a Dios se nota. Y yo no sé, te comparto una experiencia. Yo tengo la mitad de mi familia por parte paterna, es toda adventista, la otra mitad es católica. Y los estilos de vida pues siempre varían en algunas cosas, y tú no andas diciéndole a todo el mundo apenas cruzas la calle, hola, soy cristiana, hola, yo soy cristiana. Pero cuando tienes a Dios se nota mucho. Y sí, a mi familia a veces les preguntan en las oficinas o algo,
usted es como diferente, ¿por qué no dice groserías? ¿Por qué siempre está haciendo esto? ¿Por qué siempre cierra los ojos antes de comer? Y yo creo que eso viene aquí, cuando somos testigos del mundo, les ofrecemos a ellos a Dios, y esa es una bendición, sin duda. Claro que sí, es que lo decía un pastor, que el sermón más grande que podemos presentar a las personas es nuestro testimonio. Sí. Porque la manera en la que ustedes y yo nos comportamos con las demás personas, cómo nos comportamos incluso cuando creemos que nadie nos ve, porque siempre parece que hay alguien que nos está observando. Eso es lo que nosotros demostramos si somos hijos de Dios o no. Sí. Y la lección recalca algo aquí muy importante que lo quiero leer. Así como los países tienen embajadores que representan un país, la lección con ese concepto nos dice lo siguiente: así también las obras de un cristiano deben testificar del Dios al que representan, aquel cuyos intereses tiene en mente. Nuevamente, esto no es para ganarse un lugar como embajador o como hijos de Dios, es el resultado de ser ambas cosas. Cuando ustedes y yo, jóvenes, entendemos que somos hijos de Dios, va a haber un resultado también natural que no solo se va a evidenciar en obras genuinas, en obras de fe que son necesarias para ayudar a los demás, sino también en nuestro estilo de vida, lo que decías tú. Sí. Somos testigos al mundo y nuestro testimonio, como vivimos, como pensamos, como hablamos, como todo, eso va a impactar a las personas y dirán, hay algo diferente, creen en algo diferente. Aunque no somos perfectos, ¿no? A veces por ser con adventistas miles de entonces errores. nos juzgan y Con entonces... miles de errores. Claro, pero sí somos embajadores, ¿no? Lo que tú decías. Así es. Muy bien, yo quiero que respondamos la siguiente pregunta que tiene relación al tema de Interioriza, que te la quiero hacer a ti. ¿Qué influencia tienen algunas de tus creencias en tu vida diaria, Anita? Muchísimo. Yo creo que mi vida, de hecho yo soy adventista de cuna, eso es un gran privilegio, pero yo tengo claro cuando me volví adventista por convicción y no porque iba todos los sábados a la iglesia, porque me llevaban. Y ahí cuando acepté eso fue que noté el cambio en mi vida espiritual. Y no solo en mi vida espiritual, porque tú puedes ser muy cristiano un sábado, sino también en tu vida cotidiana. Ese amor y ese temor y respeto a Dios cambia todo, porque tú sin obligarte piensas dos veces las cosas que vas a hacer, recuerdas que alguien te está viendo, que alguien incluso a veces te dice, yo necesitaba eso que tú me dijiste, o necesitaba esa oración que hiciste y de repente, ¿sabes? Entonces tú dices, es muy fuerte sentirte utilizado por Dios y también ver que diariamente pues tienes que vivir con eso porque te nace. Entonces siento que en mi vida cotidiana los principios de ser cristiana cambian todo. Creencias. Sí. Es que, queridos jóvenes, cuando ustedes y yo creemos profundamente algo, lo que sea de lo que se nos presente en nuestra vida diaria, eso va a influenciar en cómo ustedes y yo nos comportamos. Por eso la idea es que las creencias que basamos en el estudio de la Biblia, que nos presenta aquí esta repaso de lección, sean basadas en principios que son eternos, ¿cierto? Porque esa creencia que es reflejada en la Biblia y que se la transporta a mi vida personal, eso va a influenciar en cómo me comporto con los demás, en cualquier cosa que tiene que ver con relación a las demás personas, influenciar, ¿cierto? Sí. Muy bien. Exacto. Sigamos con interpreta. ¿Qué te parece si pensamos? Y aquí nos empieza con una pregunta. ¿Estoy haciendo lo suficiente? Esa es una pregunta dura. A veces nos damos duro porque creemos que no es suficiente lo que hacemos, entonces creemos que entre más cosas hacemos, está bien. Sí. Pero ¿cuál es el enfoque que nos quiere dar la lección? Ahí primero nos habla de cuál es el objetivo, ¿no? Ya lo hablábamos un poquito antes, pero el objetivo entonces es vanagloriarme yo y decir justamente hago todo, soy líder acá, ayudo en escuela sabática, hago esto, abro la sala para recepción de sábado, ¿sabes? Como que me lleno mucho de cosas. Lo que tú decías, ¿servimos por convicción de servir o por tener ansiedad de servir? Exacto, sí, ahí como que definimos todo y también pasa mucho que pasan dos cosas que yo creo que nos dice el interpreta de esta semana, y es que cuando queremos hacer mucho, al final no terminamos haciendo nada bien. Exacto. ¿Sabes? Porque nos llenamos de cosas y no terminamos todo a detalle, con paciencia, le dedicamos tiempo. ¿El que abarca mucho? Sí, poco aprieta.
Y encima de eso, pues nos cargamos nosotros y pasa, digamos, los sábados. Hay líderes que hacen de todo y ya el sábado no se vuelve un día de reposo en el Señor, sino que ya desde el viernes tú estás estresado, mañana tengo que hacer esto, y el almuerzo, y tengo que las visitas, y ¿sabes? Entonces no descansas en el Señor. Y yo creo que por eso no hay que perder el objetivo de que siempre tenemos que demostrar quién es Dios y pues ahí haríamos lo suficiente. Y mira que la lección nos transporta a esa pregunta, a entenderla de otra manera. O sea, ¿estoy haciendo lo suficiente? Nos hace la siguiente pregunta: ¿estoy haciendo lo que Dios me pide que haga? O sea, no se trata de hacer muchas cosas y creer que está bien, porque quizás no vamos a poder hacerlo todo y sobre todo hacerlo bien. Sí. Lo que tú decías, nos cuesta. Y también ese día tan especial como es el sábado se vuelve un día tan pesado, se vuelve un día en el que hacemos todo menos adorar y acercarnos a Dios, que es el propósito por el cual fue el sábado. Y entonces también la lección aquí nos transporta al concepto de que la iglesia es un cuerpo, de que no se trata de que yo hago más que tú porque yo quiero sobresalir, porque yo quiero que me vean, porque ese es como un principio natural de las personas, ser reconocido. Y compararse. Entonces no se trata de que yo hago más que tú, sino de que tú y yo tenemos dones y talentos que son ambos muy buenos, pero que son diferentes. Sí, exactamente. Y entonces nos podemos complementar, porque es que la iglesia, por eso es un cuerpo completo, porque el cuerpo necesita de brazos, de piernas, de un cerebro, de unos ojos, de unos oídos, para poder avanzar en conjunto. Ninguna persona será la iglesia completa. Una persona tan solo forma parte de lo que es una parte del cuerpo, ¿sí? Porque ni siquiera una persona puede ser una parte completa del cuerpo, sino que forma parte de eso. Y por eso la lección nos dice, así como cada parte del cuerpo tiene una función y enfoque específicos, también lo tiene cada hijo de Dios. Cada hijo de Dios al ser parte del cuerpo de Cristo. Dios no llama a nadie para que sea la iglesia completa por sí mismo. Él nos llama a cada uno a ser un miembro de la iglesia. O sea, tú y yo no somos la iglesia, somos miembros de la iglesia. Exacto. Y eso es lo que tenemos que entender, jóvenes, que tenemos que trabajar en grupo, en unidad. Nosotros no hemos comprendido completamente el poder de la unidad porque no lo ejercemos. Pero si entendemos, jóvenes, que ustedes y yo podemos contribuir a algo que juntos podemos hacerlo mucho mejor que estando solos, pues nos va a ir muy bien y entenderemos el propósito de la iglesia. Así ¿cierto? es. ¿Quieres decir algo más al respecto? Pues yo creo que me pasó una vez y yo siento que es muy necesario también entre nosotros darnos ese valor en la iglesia. Sí, yo me comparo con el pastor Daniel, por favor, el pastor Daniel lo vemos en Palermo haciendo de todo, PCM, tiene acá este repaso también de inverso y pues digamos alguien que llega a la iglesia puede sentirse muy chiquito, ¿no? Y dice, ¿qué le puedo ofrecer yo a Dios cuando veo a estos líderes enormes? Pero, por ejemplo, yo llego a la iglesia y si a mí no me recibe una diaconisa o un chico y me saluda bien, yo siento que algo me falta. Entonces siento que Dios ha sido muy sabio en hacer que la iglesia sea tan necesaria hasta la persona que... Hasta la más pequeña función que nos parece pequeña es incluso la más importante para algunos. Es necesaria. Entonces yo siento que hay que dejar de vernos con esos ojos que nosotros nos vemos y vernos como Dios nos ve. Muy bien, me gusta esa frase. Gracias. Ahora investiguemos. Vale. Ahora centrémonos en analizar algunos pasajes bíblicos que se nos presenta en la lección. Como siempre lo hemos hecho, vamos a escoger un versículo, ¿cierto? Por amor al tiempo. Y vamos a tratar de dar una conclusión general de lo que nos presentan los versículos. ¿Tú habías escogido? Yo escogí Juan 6, versículo 28 y 29. ¿Qué dice? Que dice así. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en que Él ha enviado. Entonces, yo creo que este versículo es muy valioso por muchas cosas, ¿sabes? Como que reúne todo y es justamente esa gracia y esa salvación. La fe es esa creencia, esa obediencia, eso que aunque no lo podemos ver, creemos en Él, como el aire. O sea, el aire no lo vemos, pero podemos respirar y sabemos que está ahí. Así es Dios. Entonces, creer en que Dios es ese que envió a su Hijo por nosotros, más que practicar es comportarnos conforme a esa creencia que tenemos, es una bendición y yo creo que resume todo lo que leímos esta semana. Muy bien. Y también yo quiero parafrasear lo que dice en Ezequiel 36, 26 y 27, y es que allá el profeta dice que Dios nos va a dar un nuevo corazón, que va a ser cambiado, ya no va a ser de piedra, sino que va a ser de carne, nos va a dar un nuevo espíritu, un nuevo pensamiento, nuevas palabras, tan solo
si tomamos la decisión, jóvenes, de seguir y de permanecer en Él, como nos dice Juan 15, ¿verdad? ¿Tienes alguna otra conclusión que nos pueden dar los demás? Bueno, yo veía un resumen y me di cuenta que todos hablan de uno del objetivo, ¿no? El primero, que es Isaías 58, decía, hacen para vosotros mismos. Entonces, como hasta qué punto pierdo de vista a Dios. Dios siempre debe estar en primer lugar. Y lo otro es que siempre en este proceso de obras y fe es importante la gracia, porque ese es el regalo que recibimos de Dios y por eso y en eso se basa toda nuestra fe. Muy bien. Ahora Anita, pues la pluma inspirada nos presenta unos consejos valiosos. Sí. Y se nos enfoca en la lección y nos dice la belleza de permanecer, porque recuerden que estamos estudiando Juan 15, sí, donde allá la palabra más recurrente, que se nombra 10 veces, es permanecer. ¿Permanecer en quién? Leámoslo, ¿te parece? Perfecto. Te voy a decir aquí lo que me llamó la atención de este día. Dice, quizás te preguntes cómo permanecer en Cristo. Pues del mismo modo como lo recibiste al principio. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo. El justo por la fe vivirá, eso lo encontramos en Colosenses, y dice, te entregaste a Dios para ser completamente suyo, para servirle y obedecerlo, y aceptaste a Cristo como tu Salvador. No podías por ti mismo expiar tus pecados o cambiar tu corazón, pero cuando te entregaste a Dios fue creyendo que el Señor por causa de Cristo hizo todo aquello por ti. Por la fe llegaste a ser de Cristo y por la fe tienes que crecer en Él, dando y recibiendo. Tienes que entregarle todo el corazón, la voluntad, la vida, entregarte a Él para obedecerlo en todo lo que te pida. Así que ahí vemos que por la fe obedecemos, confiamos y dependemos de Dios. Así como llegamos a Cristo por primera vez, ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para permanecer. ¿Sí? Y si tú, joven, quizás no has llegado a Cristo, este es el momento para que lo hagas, para que vayas a Él, porque Él nos ama tanto, que dio su vida, ¿cierto? No hay mayor amor que este, el que da la vida por sus amigos. Sí. Y por eso ahora queremos centrarnos en la invitación que se nos hace esta semana. ¿Cómo cambiar de verdad? Un cambio real. Sí. Anita, ¿qué invitación quieres darles hoy a los jóvenes? Yo les invito a que le entreguen ese corazón a Dios, ¿sabes? Él es el único que nos puede transformar. De hecho, una historia que me gusta mucho es en la tempestad, cuando la barca pues estaba en medio de esto. Ellos eran pescadores y cuántas veces no afrontaron las tempestades. Y yo creo que el primer error fue eso. Dijeron, bueno, pues esta es otra tempestad, me siento suficiente, yo solo puedo. Y al final fue que llamaron a Jesús. Y yo creo que eso pasa en nuestras vidas, no sentirnos suficientes y depender de Dios para esta transformación. Y recordarles que las obras no son para que me salve yo, ¿sí? Porque ya lo veíamos en el inverso que no es así, sino que para a través de esas obras ellos vean a Cristo en mí y deseen adquirir esa salvación que yo estoy como compartiendo genuinamente. Muy bien. Sí, querido joven, ese es el centro de lo que nos ha presentado todo este trimestre. Permanecer en Jesús para que todo lo que hagamos sea de una manera espontánea, natural, sirviendo y amando a los demás. La lección nos enfoca que no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda cambiar por sus propios medios. Es imposible. Por eso, para que tú y para que yo podamos cambiar, vamos a aquel que lo puede hacer realidad, aquel que puede poner el deseo en mí de cambiar, como también de cambiar. Aquel también que, si aceptamos la realidad que Él nos da, entendemos que solo puede cambiar y transformar el corazón. Y lo más importante es que incluso cuando hacemos cosas buenas, Anita, eso ni siquiera es de nosotros, sino que eso proviene de Dios, en las obras manifestadas por medio de nosotros que hacemos por los demás. Esta es la invitación, jóvenes, que permanezcamos en Cristo, que hagamos esfuerzos por buscarlo, por estar con Él, para entender que no hay otra forma, que no hay otro camino, sino solo por medio de Cristo Jesús. Amén. Anita, muchas gracias por estar acá con nosotros. A ti por esa invitación. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal? Muy bien, excelente. Sí. Estoy a la expectativa ya del siguiente folleto. Así es, queremos invitar también a todos los jóvenes del distrito de Queney a motivarlos a que se organicen para poder tener este repaso en sus iglesias, ¿cierto, Anita?
Anita la voy aquí a comprometer. Bueno. Anita, estuvimos hablando y va a buscar a las personas que quieran apoyar esta clase. Para sacarle el provecho, claro, a este folleto que está enfocado en nosotros, ¿no? Claro, así es. Y entonces, jóvenes, una vez más darles las gracias por sacar el tiempo de ver este video, por compartirlo. Recuerden siempre hacerlo, pero hay un anuncio muy importante que les quiero decir antes de terminar, porque creemos que acá terminó todo, ¿cierto? Pensamos última lección, sí, ya. Trimestre, ¿y ahora qué sigue? Sí, ahora sigue algo que está buenísimo. Ahora, pues resulta, queridos jóvenes, que continuamos con Inverso. Sí. Para este trimestre tenemos un tema muy interesante, importante, que se titula Reflexiones sobre el sábado. ¿Qué queremos hacer? Queremos invitarlos a que este próximo 24 de junio, que es el viernes en la noche, tengamos un en vivo donde vamos a promocionar este folleto y vamos a hacer algunos sorteos y algunas actividades para que ustedes se lo puedan ganar. ¿Qué tienen que hacer? Conectarse a nuestro en vivo y participar. Eso sería todo. Entonces estén muy pendientes de las redes sociales porque vamos a dar más información de lo que vamos a hacer. Muchas gracias, Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Anita, que estés muy bien. Gracias, bendiciones para todos.